Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice así la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana tan maravillosa, después de haber sentido tu presencia en todo nuestro ser. Gracias, Espíritu Santo, por derramarte en cada corazón, en cada persona. Te damos toda la gloria y la alabanza, Dios. En el nombre de Jesús yo declaro hoy revelación, sabiduría abundante en cada uno de los oyentes. Te lo pedimos, Señor, más allá de nuestra mente, para poder entender, recibir esa semilla de tu palabra, para que dé fruto al 100 por 1 y 1000 veces más, y podamos crecer en fe para mover las montañas en esta tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesucristo, por tu sacrificio perfecto. Te hacemos el Señor de esta reunión, Espíritu Santo, para que tú nos guíes, nos enseñes, nos corrijas, nos instruyas. Y yo declaro todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, a la obediencia a su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, esta cita bíblica: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre, en el tema maravilloso que se llama Conociendo al Dios soberano de la Biblia. Así es que es importante esta serie, creo que ya van 5, este es el número 6, al parecer es el número 6 este disco que estamos hablando sobre las bases importantes para que usted conozca al Dios de la Biblia. ¿Cuántos quieren conocer al Dios de la Biblia? A lo mejor usted se preguntará, pero yo ya lo conocía, ya me habían platicado de él. Bueno, pero ahora lo vamos a ver conforme a lo que está escrito. ¿Cuántos saben? Conforme a lo que está escrito vamos a conocer a Dios. Y vamos a conocer sobre todo el término o el concepto de soberanía. Es importante entender esa palabra soberanía. ¿Qué es lo que Dios quiso decir en la Biblia cuando habló del concepto o de la frase soberanía? Es importante recibirlo. ¿Por qué razón? Porque regularmente ese término, fíjese, el término soberanía, regularmente se ha malinterpretado. ¿Por qué? Porque se ha dicho que Dios en su soberanía destruye. Dios en su soberanía nos mató a un familiar, se lo quiso llevar al cielo. O se ha dicho lamentablemente que Dios en su soberanía, Él hace lo que se le place, lo que le viene en gana. El problema es que sí es cierto que Él hace lo que le viene en gana, fíjese, pero Él respeta su pacto, Él respeta su palabra. Él no va a hacer cosas que están fuera de su palabra. Regularmente se ha pensado, si usted va a una funeraria, usted pregunta: oye, ¿qué le pasó al que está ahí en la caja, en el cajón, o no sé cómo se le llame, en el féretro? ¿Qué le pasó a esa persona? Y todas las personas que están reunidas en ese lugar le van a contestar: pues Dios se lo quiso llevar. Ese es el problema que ha tenido la humanidad o los estudiosos de la Biblia, que todo se lo atribuyen a Dios, sea bueno o sea malo. Algunos dicen: bueno, es que recibí un dinero extra por ahí en mi trabajo, y dicen: gracias, Dios mío, porque tú me lo enviaste. O al rato sané de una enfermedad: pues gracias, Dios mío, porque tú contribuiste para que la ciencia médica utilizara a los médicos para yo sanar de esa enfermedad. Pero cuando sucede un accidente y alguien muere a corta edad, desafortunadamente se ha dicho que es Dios el causante de ese accidente, porque Él se quiere estar llevando gente al más allá. Pero yo quiero decirle que no es Dios el causante de los accidentes, no es Dios el que las personas estén enfermas en un hospital, no es el causante Dios de alguien que esté desahuciado por ahí, no es el causante Dios. Si hay algún causante que hace lo malo, se llama Satanás, el diablo o serpiente antiguo, así lo registra la Biblia.
Así es que soberanía de Dios, sí es cierto que soberanía significa que Dios nadie le manda, nadie le dice qué hacer. Dios decidió hacer cosas y nadie interfirió para darle una opinión a Dios de lo que Él hiciera. Eso significa soberanía. Sin embargo, el término soberanía según la Biblia significa que Dios hizo lo que quiso, lo cual se traduce en decir que Dios ya quiso usted sanarlo por medio de la llaga de Jesús. Dios ya quiso usted prosperarlo conforme a su palabra. Dios ya quiso, Él decidió darle larga vida en la tierra. Deuteronomio 30:19 dice, para que seas de larga vida. Por ahí nos marca que escojan la vida para que vivan. Salmo 91:16, yo te saciaré de larga vida. Él ya decidió usted saciarlo de larga vida. Es decir, soberanía significa que Él decidió cosas y nadie intervino para decirle qué hacer a Dios. Él ya decidió hacer cosas, pero todo lo hizo referente a sus atributos. Todo lo hizo con respecto a sus atributos. El detalle es conocer los atributos de Dios. ¿Cuántos quieren conocer los atributos de Dios? Fíjese bien, vimos por ahí el caso de un hombre llamado, ¿cómo se llama este hombre? El Chambers, un político por ahí en Estados Unidos, no sé si es un diputado o senador, o era más bien hace tiempo, que le atribuyó a Dios las catástrofes humanas, o catástrofes aquí en la tierra, él se las atribuyó a Dios, y él demandó a Dios en una corte de Estados Unidos. Vimos otro caso también de un libro, de un hombre llamado Dr. James Dobson, que es un consejero familiar cristiano allá en Estados Unidos, muy reconocido a nivel internacional, fíjese, muy reconocido ese hombre, ya anciano, estamos hablando de unos 65 años, un doctor que escribió un libro, fíjese, en contra de Dios, siendo cristiano. Él escribió un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Fíjese la frase o el término, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Él dice que se inspiró en ese libro, en un hombre por ahí, en otro escritor cristiano, que dijo, o utilizó la frase, cuando Dios se contradice a sí mismo. Porque estos hombres han pensado en esas frases antibíblicas, porque ellos se han inspirado para decir esas frases. En primer lugar, porque en términos generales a ellos se les ha instruido, se les ha enseñado respecto a un Dios, que si bien es cierto, envió a Jesús para darle todo el nuevo pacto, darle abundancia en todas las cosas, pero ese mismo Dios que envió a Jesús para que viniera y lo sanara, viniera y lo prosperara, viniera a darle vida y vida en abundancia, larga vida en la tierra, paz, todo eso. Si bien es cierto, ellos creen que Dios también puede enviarle a usted una enfermedad, que también Dios puede enviarle alguna prueba, así le llaman ellos, y las pruebas de Dios, dicen ellos, es que Dios a lo mejor te va a enfermar a un hijo. Eso es lo que han atribuido a Dios. Y este hombre llamado Dr. James Dobson, un hombre prominente en Estados Unidos, muy reconocido, desafortunadamente escribió ese libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Incluso él menciona el caso de un joven médico, que ya vimos ese caso el domingo pasado. Para eso están las enseñanzas en internet, en nuestra página, búsquelas, están en video y en audio. Él dijo que un joven médico prominente le fue quitada la vida de parte de Dios, o sea, Dios no quiso que continuara este joven médico. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que Dios quiere y lo que Dios hace, no conocemos los pensamientos de Dios según ellos. Pero ahorita vamos a entender algunas cosas muy importantes en la palabra, tan importantes que vamos a ver los atributos de Dios. Los atributos de Dios, uno de ellos es que Él es todopoderoso. ¿Cuántos saben eso? Lucas capítulo 1, versículo 37. Mateo, Marcos, Lucas.
Lucas capítulo 1, versículo 37. Es un texto base que debemos de considerar para entender. Ustedes me dicen cuando lo tengan listo. Lucas 1, 37. Fíjese bien lo que dice. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios, dice Lucas 1:37. Ahora, ¿quién dijo estas frases? Nada hay imposible para Dios. El problema es entender esa pequeña frase. Nada hay imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Qué es lo que podemos entender de esa frase? Bueno, depende del concepto del Dios que tengamos. Regularmente, fíjese, nada imposible para Dios significa que Dios todo lo puede. ¿Cuántos saben? Dios todo lo puede. El detalle es saber qué es lo que puede Dios hacer. Y dentro de la soberanía o la frase o el término soberanía se ha dicho, como Dios todo lo puede, así como Dios lo puede sanar a usted. ¿Cuántos saben eso? Dios los puede sanar. Pero también unos creen que Dios los puede enfermar, porque Él todo lo puede. Eso es lo malo de no entender la Biblia, de no conocer la palabra de Dios. Porque si Dios todo lo puede, significa que de repente lo libró de un accidente. Pero de repente más adelante, si a Dios le da la gana, lo destruye en un accidente. Ese es el término incorrecto de malinterpretar esa frase. Esa frase, Dios todo lo puede o no hay nada imposible para Dios, ahorita la vamos a explicar. ¿Qué les parece? La vamos a explicar. ¿Qué significa que no hay nada imposible para Dios? Es decir, que Dios todo lo puede, es todopoderoso. Significa que Dios es todopoderoso, pero dentro de sus atributos. Le voy a poner un ejemplo aquí, ejemplo terrenal. Por ejemplo, un médico que está especializado, no sé, a lo mejor en, ¿cómo se llama? En pediatría, un ejemplo. Pues él atiende puros niños. Un médico que está especializado en, no sé, atender personas que estén enfermos del corazón. Regularmente esa persona a lo mejor sí puede realizar otras funciones, como es un médico general, o atender a una persona de otra enfermedad. ¿Verdad que sí lo puede? Pero si usted a un médico le dice, se me descompuso el motor de mi carro, arréglamelo, ¿lo va a poder hacer? ¿Verdad que no lo va a poder hacer? No va a poder armar un motor de un carro. ¿Por qué? Porque él no es su atributo de él el arreglar carros. El atributo de arreglar carros es de un mecánico. Asimismo, imagínese de repente que llegue a un lugar, ¿no? Y que le diga al mecánico, oye mecánico, vengo a consulta para que me digas qué tengo, me des el diagnóstico y me recetes ahí mi medicina. ¿Verdad que usted no va a ir con un mecánico que le dé la medicina? No vamos a ir. Usted dirá, pero eso es locura. Pues claro que es locura. Lo que sí es locura, que le atribuyan a Dios que Él es el destructor. Eso sí es locura. ¿Verdad que parece locura que usted vaya con un mecánico a que le dé medicina y a que lo consulte? ¿Verdad que sí es locura? ¿Sí o no es locura? Yo soy el único loco aquí en la tierra, hablando estas cosas. Es locura ir con un mecánico a que usted vaya a que le recete un medicamento, a que lo consulte. Lo mismo es una locura ir con un médico a que le arregle su carro. Eso mismo deberíamos de pensar respecto a Dios. Es una locura el creer que Dios, siendo bueno, santo, sanador, prosperador, siendo tan bueno Dios, es una locura creer que Dios manda las enfermedades. Es una locura creer que Dios envió el terremoto por allá en Haití o el tsunami allá en Asia. Es una locura creer eso. ¿Me explico? Es una locura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Dios todo lo puede,
sí es cierto que Dios todo lo puede, pero Él todo lo puede respecto a su naturaleza. Dios, en primer lugar, no es malo. ¿Cuántos saben eso? Dios no es pecador. ¿Cuántos saben que Dios no es pecador? Si Dios no es pecador, significa que Él no puede enviar enfermedad a la gente, porque eso sería un pecado. Si Dios no es pecador, significa que Él no puede asesinar a alguien. ¿Cuántos saben eso? ¿O alguien cree que Dios asesina? Si Dios no es pecador, significa que Él no puede fallar, no puede mentir, no puede destruir, no puede asesinar a la humanidad. Él no puede enviarle una enfermedad a alguien ¿por qué? Porque ese cáncer o ese diabetes o como se llama la enfermedad los lleva a una muerte. A eso nos lleva la enfermedad. ¿Cuántos saben? Sin embargo, créalo que hay lugares donde estudiosos de la Biblia, eruditos en la palabra, donde ellos dicen, fíjese, ellos dicen que Dios sí les envía las enfermedades. ¿Por qué? Por malinterpretar algunos textos bíblicos, por agarrar una traducción, por no analizar, no escudriñar a fondo las escrituras. Así es que nos vamos a quitar de toda esa tradición y vamos a renovar nuestra mente realmente con la palabra de Dios. Así es que no hay nada, ¿qué dice? Nada hay imposible para Dios, así dice Lucas 1:37. Nada hay imposible, si es cierto, nada hay imposible para Él. Él lo puede hacer todo, pero dentro de lo que Él es, no fuera de lo que Él es. Si Él es santo, significa que no es malo. Si es bueno, significa que no es malo. ¿Me explico? Dentro de lo bueno, Él va a hacer todo. Él puede hacer todo dentro de lo bueno. Si Él es amor, dentro de su amor, ¿Él qué va a hacer? Va a derramar su amor hacia usted. ¿Qué significa amar? Amar significa no hacer daño. ¿Cuántos saben que alguien que ama no hace daño? Es que amo a mi esposa, hermano, pero me gustó la vecina. Eso no es amar, ¿verdad? No puede ser amor eso. Es un amor raro, ¿no? Muy bien. Entonces es igual, si Dios lo ama a usted, Dios jamás le va a querer hacer un daño, porque Dios le ama a usted. Jamás Él va a hacer un daño. Muy bien, pero eso lo vamos a ver con la Biblia. ¿Qué les parece? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, dice así. Sino, dice el apóstol Pedro, como aquel que los llamó es santo. Fíjense lo que dice, Dios es santo. Sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Qué significa santos? Santo significa alguien que está apartado para Dios. Santo es alguien que está apartado, alguien que no hace daño, alguien que se dedica al reino, alguien que hace las obras de Dios, alguien que ayuda, alguien que va y ora por los enfermos, alguien que piensa conforme piensa Cristo, alguien que no hace daño a la humanidad. Eso es santo. Por eso dice el apóstol Pedro, sino como aquel que los llamó es santo, o sea, Dios es santo, está diciendo. También sed vosotros, o sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Fíjese la recomendación que le da Dios. Si Él es santo, si Dios es santo, Él le dice, usted también tiene que ser santo. No santurrón, ¿eh? Una cosa es ser santurrón y otra cosa es ser santo. Lo santo no lo lleva por fuera, lo debemos llevar por dentro. ¿Cuántos saben? No significa el exterior. Si Dios es santo, dice ustedes también sean santos. Y esa es la recomendación que les da, sean santos. ¿Qué significa eso? Que Dios no puede hacer daño, dice. Por lo tanto, ustedes no hagan daño, porque Dios no hace daño. Eso es lo que quiere decir. Pórtense bien con sus semejantes. ¿Por qué? Porque Dios se porta bien con sus hijos, con la humanidad. Si Dios da esa recomendación, ¿ustedes creen que Dios va a dejar de ser santo? Un ejemplo, pues va a decir Dios, bueno, en este día voy a dejar de ser santo y en este día me voy a ejecutar a unos 10. A uno en accidente
para que quede un precedente. A otro, pues ahí que lo ejecuten, voy a mandar a alguien que lo ejecuten a balazos. A otro me lo voy a llevar de cáncer, para que sepan que yo pruebo a la humanidad. Imagínense Dios así, ¿no? De repente Él dice, bueno, tú sé santos, sean ustedes santos, dice, o sea, no hagan daño a la humanidad, apártense para Dios. Eso quiere decir, imagínense el que le da esa recomendación, de repente Él no va a poner por obra lo que Él dice. Imagínense un Dios que le diga, oye, sean buenos, por favor no dañen a los demás, por favor traten de no hacer cosas malas. Imagínense Dios diciéndole así. Y ya de repente se voltea y dice, bueno, ahora me voy a ejecutar a este. Ese es el Dios que nos había pintado la religión. Digo, y respetamos las religiones, ¿cuántos saben? Amamos a las religiones. Lo que no amamos es lo que nos habían retransmitido durante tantos años. Todo, estamos en la ignorancia, estamos en la oscuridad, en las tinieblas, porque nos enseñaban a un Dios destructor. Imagínense qué fe podríamos haber tomado nosotros, la verdad. ¿Qué fe teníamos antes de conocer a Jesucristo o al Dios soberano de la Biblia? ¿Podría alguien tener fe o confianza en ese Dios que de repente lo ayudó en una situación difícil? Por ejemplo, en un problema económico. Lo ayudó a lo mejor en un trabajo para que consiguiera un trabajo. Imagínense, vamos teniendo confianza en Dios. Bueno, Dios me ayudó porque conseguí un buen trabajo. Dios me ayudó porque mi hijo estuvo a punto de morir y gracias a que, no sé qué intervino, a lo mejor el ángel de la guarda, como dicen por ahí, intervino y mi hijo no le pasó nada. Y le doy gracias a Dios porque a lo mejor por ahí me habían diagnosticado algo, pero con medicina ya sané y le doy gracias a Dios. Hasta ahí van teniendo confianza en Dios, imagínense. Pero de repente, súbitamente, algún familiar se fue de vacaciones y por ahí se volteó en la carretera y murió al instante. Primero Dios fue bueno y luego nos quitó un familiar. Imagínense, ¿la humanidad podrá tener fe así? Fe significa confianza. La humanidad no puede tener confianza en alguien que traiciona. Imagínense de repente, un ejemplo que puedo poner, y usted haga el ejemplo con sus hijos. Si no tienen hijos, pues sobrinos. Súbanlos en una, ¿qué le podemos decir? Súbanlos en unas 5 sillas, así una escalera. Ya que lo suba a la escalera, le dice, a ver, sobrino o hijo, lánzate de ese lugar. Y cuando se lance su hijo, usted se quita y que se golpee y se caiga. Bueno, porque sí han pensado de Dios, ¿no? Imagínense, se cayó su hijo, ahora nuevamente haga el intento de volverlo a subir a la escalera. Y le dice, hijo mío, lánzate otra vez. Imagínense, ¿no? Lánzate otra vez, hijo mío, que aquí te voy a esperar con mis brazos abiertos. Te voy a atrapar entre mis manos y no te vas a dañar. ¿Ustedes creen que ese hijo se va a volver a lanzar? De que estuviera loco, ¿no? Y eso es la confianza que han tenido en Dios, que de repente los bendijo, los ayudó y después los traicionó y les hizo daño. No hay fe, no hay confianza en Dios. ¿Por qué? Porque se nos había enseñado ese Dios. Sin embargo, fíjense, si no hagan el intento, pues hagan la pruebita ahí con sus hijos, a ver si se van a volver a lanzar. La humanidad así ha estado. No han tenido fe o confianza en Dios porque Dios, para ellos, según ellos, creen que Dios los ha traicionado. Pero Dios dice su palabra que Él es fiel. Así dice. Aunque el hombre sea infiel, dice Dios permanece fiel. Eso dice Hebreos. Dios permanece fiel. Significa que Él no lo va a traicionar, Él no lo va a abandonar, Él no se va a separar de usted, Él no lo va a dejar que usted caiga, excepto que usted se quiera caer. Ahora, el mismo ejemplo se los voy a poner. Dios es fiel, suponiendo suban a sus hijos otra vez en la escalera. Pero vamos a iniciar de nuevo. Por primera vez lo suben en la escalera. Ustedes dejan la escalera por allá donde está la pared y ustedes se ponen de este lado.
Suponiendo que su hijo es la humanidad y ustedes son Dios, suponiendo, ¿no? Es un ejemplo. Ponen allá a su hijo y lo suben a la escalera. Y la recomendación, como un buen padre, usted le va a decir: hijo, por favor, bájate por los escalones, no te lances desde arriba. Esa es la recomendación de usted. Sin embargo, el hijo se pone terco. No, papá, pero que yo me lanzo de aquí y casi puedo volar. Bueno, si el hijo se lanza desde arriba de la escalera y cae y se golpea, ¿es culpa del papá? Esa es la pregunta. Que el hijo se haya lanzado a la escalera cuando el padre le dijo: por favor, bájate poco a poco, escalón por escalón, para que no te dañes. Y el hijo se lanza desde arriba y se cae, y hasta ahí llegó. Se daña, se golpea, no sé. Así trabaja Dios. Dios te da un consejo, te dice: hijo, acércate a mi palabra, yo te voy a instruir para que tú seas de larga vida en la tierra y tengas una vida de éxito. Pero si tú decides no escuchar la palabra y hacer oídos sordos e irte por otro lado, ya no es culpa de Dios que el ser humano claudique, muera o se pierda. Ya no es culpa de Dios. Así trabaja Dios, de esa manera. Muy bien. Hebreos capítulo 6. Acuérdense que todo se lo vamos a demostrar con Biblia. Aquí nada de que me lo dijeron y ya. No, aquí todo lo vamos a demostrar con Biblia. Hebreos capítulo 6. Versículo 17 y 18. Hebreos 6. Muy bien, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad o incambiabilidad de su consejo o de su palabra, Dios interpuso un juramento. Fíjense, Dios hubo un momento en que juró. ¿Cuántos saben eso? ¿No han escuchado eso? Dios juró por sí mismo. ¿Ante quién? Ante un hombre llamado Abraham. Vamos al versículo 13, dice Hebreos 6:13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Fíjense, juró Dios. ¿Qué fue lo que juró Dios? Diciendo, fíjense lo que dijo Dios a Abraham: de cierto te bendeciré, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Fíjese que ahí nunca lanzó una palabra de maldición hacia un hombre llamado Abraham, jamás. Siempre las palabras de Dios son para bendecir, nunca son para maldecir al ser humano. De cierto te bendeciré con abundancia. Y no nada más te iba a bendecir, o Abraham no nada más lo iba a bendecir, sino todavía le dice: ¿con qué? Con abundancia. De tal manera que cuando llegamos al versículo 17, dice: por lo cual, queriendo Dios, fíjese lo que quiso Dios, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Cuando habla de herederos de la promesa, son todos aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, aquellos que han nacido de nuevo en su espíritu. Esos son los herederos de la promesa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la incambiabilidad o inmutabilidad de su consejo. Fíjense, ¿qué significa inmutabilidad de su consejo? Que Él no cambia. ¿Qué significa consejo? Que Él nos habla por medio de su palabra, nos aconseja por medio de su palabra. Por lo tanto, Él dice que su palabra o su consejo jamás cambiará. Nunca cambiará Él. Si Él dijo que es su sanador, el sanador de usted, jamás cambiará eso. Jamás de sanador se convertirá en enfermador, porque Él dice que no cambia su consejo. Muy bien. Quiso mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad o incambiabilidad de su consejo, y luego dice que interpuso un juramento. Interpuso un juramento, dice, para que por dos cosas inmutables o incambiables, en las cuales, fíjense, en las cuales es imposible que Dios mienta, dice.
¿Cuáles son esas dos cosas por las cuales Dios no puede cambiar? Bueno, vamos al versículo 12 de Hebreos. Hebreos 6:12. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que la recomendación del autor de los Hebreos, a fin de que no se hagan perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia o constancia, que es la misma palabra en el griego, es la misma palabra, fe y paciencia o fe y constancia, heredan las promesas. Dice que no se hagan perezosos. ¿Qué significa perezosos? Que no quieran estudiar los hijos, no. Perezosos, según la Biblia, dice aquellos que no son imitadores. ¿Imitadores de quién? Imitadores de Abraham, por ejemplo. Imitadores de Abraham, de aquellos, dice, que por la fe. Fíjense por qué cosas heredaron las promesas ellos: fe y constancia. ¿Qué significa fe? Dice que la fe, Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír, pero el oír constantemente la palabra. Por eso viene la fe, por estar oyendo, 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 oyendo hasta que Cristo venga. Por eso viene la fe, por el estar oyendo la palabra. Eso significa que usted crece en fe. Y luego dice que también va a heredar la promesa por medio de la constancia. Constancia o paciencia, que es lo mismo. ¿Qué significa eso? Constancia significa que usted sea constante en lo que ha creído. No nada más oiga la palabra, sino también la confiese, la hable, la declare, para que comience a funcionar en el reino espiritual y comience también a trascender en el reino material o natural. Pero si usted solamente viene por allá a lo largo, cada 15 días, cada mes, no sé, no se cumple el requisito de ser constante. Por lo tanto, al no escuchar la palabra, no tiene fe. Y si no tiene fe, no va a heredar las promesas de Dios. Conste que ahorita estoy aclarando. Si usted no es constante en oír la palabra, no va a heredar promesas, sino que su fe va a ser limitada. Su fe va a ser limitada y no va a poder ver maravillas de Dios ni milagros de Dios. Ahí les va otra vez. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores. Imiten. ¿A quién? A aquellos, dice, que por la fe y la constancia heredan promesas. Siempre hay dos requisitos por los cuales usted va a heredar las promesas de Dios. Si Dios dijo que es su sanador y usted viene enfermo, usted esa promesa la va a obtener por medio de ¿qué? De tener fe al escuchar la palabra, pero ser constante en escucharla. De tal manera que llegamos ahora sí al versículo 18. Dice, para que por dos cosas incambiables o inmutables. Hay dos cosas que no van a variar. Esas dos cosas es la fe y la constancia, en las cuales, fíjense, dice, es imposible que Dios mienta. Es decir, si Dios le dijo a Abraham que por la fe y la constancia él iba a tener lo que él le había prometido, y Dios le dijo, yo te voy a bendecir en abundancia, con abundancia te voy a bendecir, pero también te voy a multiplicar. Si Dios le hizo esa promesa, pero también le dijo, bueno, ok, bueno, ya te dije que te voy a multiplicar, significa que vas a tener no sé, a lo mejor bienes materiales en la tierra, un ejemplo. Vas a tener ¿qué? ¿Saben cuántos empleados tenía Abraham? No sé si más de 300 empleados. Eso ahorita lo tienen solamente las fábricas como el Bimbo. Voy a aventar ahí el Bimbo, la Coca-Cola. Son empresas grandes. A lo mejor Walmart, a nivel zona, no sé.